Saludos, queridos hermanos. Les habla su hermano y amigo en Cristo, el pastor Héctor Lecaro, grabando desde la ciudad de Chino, California. Como siempre, una bendición estar en contacto con ustedes, precisamente al abrigo de la eterna y bendita palabra de Dios. Es un día muy especial, estamos a pocas horas de recibir el año nuevo, así que vamos a predicar en un tema referente precisamente a la ocasión. Así que vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te alabamos, Padre, porque eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia. Te pedimos que tu Santo Espíritu, Padre, toque nuestras vidas y nos enseñe, nos recuerde, nos guíe a tu toda verdad, Padre. Permite que a través de tu palabra podamos ubicar nuestras vidas en el lugar donde tú quieres que estemos ubicados, Padre. Gracias, Señor, por este amor, por esta misericordia, por esta dádiva para con cada uno de nosotros. Bendice a cada hermano, a cada amigo en las diferentes regiones que nos escuchan. Padre, todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, les ruego abrir en sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 16. Efesios, capítulo 5, versículo 16. Estoy grabando por otro lado también, hermanos, y parece que me está fallando el asunto. Ok, ahí está bien. Muy bien. La carta del apóstol Pablo en su capítulo 5, verso 16, a la carta de los Efesios, dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Bien, el tema que nos ocupa es cómo aprovechar bien el tiempo. Estamos, como dijimos al principio, a pocas horas de recibir el nuevo año, queridos hermanos y amigos. Y al igual que los anteriores y con seguridad los posteriores, se van a caracterizar por las injustas paradojas o contradicciones que cada año trae. Para muchos será bueno, para otros será malo, para algunos experimentarán victorias, otros experimentarán derrotas. La tristeza y la alegría harán su aparición y con esta realidad el tiempo transcurre. Y habrá los que se lamenten cumplir un año más, recibir un año más. La vida es corta y se va. Por eso el manejo del tiempo, hermanos, es importante debido a la brevedad de nuestras vidas. Nuestra trayectoria aquí en la tierra es significativamente corta, que nos inclinamos a pensar que es muy rápida y muy ligera. Como el rey David tan acertadamente señalaba en el Salmo 39, versos 4 y 5, dice: hazme saber, Señor, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Bueno, David hace mención que la vida es corta. Él siente que la vida se va, ¿verdad? Tome en cuenta que cuando escribió David este salmo era relativamente joven. El apóstol Santiago, haciéndose eco de estas palabras, dice en Santiago 4:14, hablando de la vida, dice: ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En efecto, nuestro tiempo aquí en la tierra es fugaz. De hecho, es infinitamente pequeña en comparación con la eternidad que Dios nos ofrece. Para vivir como Dios
quiere que vivamos, es esencial, queridos hermanos y amigos, que aprovechemos al máximo nuestro tiempo. Por eso nuestro tema es cómo aprovechar bien el tiempo. Y tenemos que acudir precisamente a los consejos de Dios, a la palabra de Dios. En el Salmo 90:12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Una buena manera de adquirir sabiduría es aprender a vivir cada día con una perspectiva eterna. Nuestro Creador ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Y vamos a comprobar eso con las Escrituras. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios nos creó para ser eternos, pero el pecado nos desvió hacia la muerte, hacia el castigo. Sabiendo que tendremos que dar cuentas a Dios cuando Él nos llame, por eso nos da tiempo y nos motiva para usarlo bien. El tiempo es de Dios. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 5, versos 15 al 16. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Qué interesante, ¿no? Note usted que el apóstol Pablo habla sobre que hay que ser sabio para aprovechar bien el tiempo. Y esa sabiduría, hermanos, no tiene producto en nosotros, sino que Dios la da. Vamos a ver esto. Santiago capítulo 3, del 13 al 16. Miremos la sabiduría primero del hombre, porque hay dos sabidurías. La sabiduría que ostenta tener el hombre y la sabiduría que viene de lo alto, de parte de Dios, ¿no? Aquel que da toda buena dádiva y todo don perfecto. Vamos a ver la sabiduría del hombre. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Qué triste, ¿no? Hay gente que se cree sabia en este mundo, pero con sus hechos muestra lo contrario. Generalmente la gente que se cree más sabia es la que más nos mete en desgracias, más nos dirige mal. Ciego guía de ciegos que nos llevan al abismo. Pero hay una sabiduría de lo alto que menciona el apóstol Santiago. Y dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Qué interesante, hermanos, que la sabiduría del Señor, la sabiduría que viene de Dios, nos trae paz, nos trae gozo, nos trae bondad, misericordia, es benigna, es apacible, es amable, no es hipócrita. Qué interesante. Y mire, y estas dos sabidurías que se contraponen, la sabiduría del hombre con la sabiduría que viene de Dios, tienen sus consecuencias. Miremos el fruto de la sabiduría humana. Bueno, en primer lugar encontramos violencia. El mundo está lleno de violencia, de guerras, de
pleitos, de celos, de iras, contiendas, de ambiciones. Vivimos en un mundo violento. Por ejemplo, tomemos las estadísticas que declaran aquí en Estados Unidos, donde su servidor vive. Dice en estas estadísticas, cada 10 minutos se comete un asesinato en algún lugar. Cada 5 minutos una mujer es violada. Cada 10 segundos se roba en una casa. Y a esto se suman las matanzas indiscriminadas de niños, mujeres y ancianos. Se suman las guerras, los muertos, los genocidios. Genocidio es un exterminio o eliminación sistemática a un grupo humano. Generalmente los genocidios los cometen aquellos que están más armados que los que no tienen armas. Bueno, la injusticia, ¿no? Y también si echamos una mirada a nuestros alrededores, están las llamadas narcoorganizaciones que envenenan y asesinan a vista y paciencia de los sabios, que en realidad son cómplices de estas diabólicas organizaciones. Qué triste, vivimos en un mundo de violencia, pero también vivimos en un mundo de inmoralidad. Las relaciones sexuales prematrimoniales son vistas como una cosa normal y común. Ahora, inclusive está de moda esto de las madres solteras. Vivimos en épocas donde más droga se consume en el mundo entero. El homosexualismo, el lesbianismo, el sexualismo, el pandillerismo, bueno, la inmoralidad, los ladrones de corbata, los financistas corruptos que han llevado el caos financiero al mundo entero, y muy se ahonda más en los países del tercer mundo, en los países pobres. Bueno, podríamos continuar una larga lista. Pero creo que todos nosotros, hermanos y amigos, estamos conscientes de que la Biblia declara en las Escrituras que vivimos en un mundo maligno y perverso. Ese es el calificativo que le da el Señor en su palabra. A esta terrible situación, hermanos, se suma el hombre alejado de Dios, el hombre sin Dios, en cuya situación espiritual es desastrosa. Vamos a ver esto. En Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 23. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, del hombre, de los humanos, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas capítulo 5, versos 19 al 23. Entonces, queridos hermanos, es terrible la situación de la humanidad. Y el que realmente se da cuenta de esto, tiene que buscar de alguna forma ayuda de Dios, tiene que buscar a Dios. Por eso Oseas, en su capítulo 10, versículo 12, nos dice, porque es el tiempo de buscar a Jehová, es el tiempo de buscar a Jehová. ¿Por qué? Porque la Biblia revela que Dios, como gobernador moral sobre las naciones, y por ende en cada uno de los individuos, todo lo mira, nada se le escapa de su presencia. Miren lo que dice Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios conoce nuestra situación. Por eso es que dice que vivimos en una generación maligna y perversa, que la maldad se ha multiplicado en esta tierra.
que se levantaran hijos contra padres, padres contra hijos, etc. ¿No? Y ahí surgen las palabras del profeta Oseas, que nos dice, es tiempo de buscar a Jehová. Es tiempo de buscar los caminos de Dios. Es tiempo de cambiar de rumbo. En Isaías 55, versos del 7 al 8, dice, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Qué interesante, hermanos. El Señor nos hace una invitación a que cambiemos de rumbo, a que cambiemos de caminos. La palabra dice que hay caminos que parecen derecho al hombre, pero a su fin es fin de condenación. Pero el camino de Dios es un camino, aunque es estrecho, aunque es angosto, lleno de pruebas, pero uno va de la mano de Cristo Jesús para alcanzar vida eterna, salvación eterna. Ahora, Dios facilita la búsqueda, aunque Isaías sugiere que busquemos a Jehová, pero Dios nos facilita esa búsqueda. Miren lo que nos dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versos del 7 al 11. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y se os abrirá, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y el Señor pone una comparación para que entendamos su misericordia. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que esté en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, mire, el Señor abre la puerta de la misericordia, abre la puerta de la gracia, del perdón. O sea, se mantiene y dice, es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. La justicia de Dios, hermanos, se encuentra en Jesús. Miren lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia declara que todos somos pecadores. Justo ni siquiera aún uno, dice la palabra. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Pero Jesús pagó nuestras injusticias en la cruz del Calvario. Y Él es el justo por los injustos, para darnos la libertad del pecado, el perdón del pecado, para librarnos del error. Conoceréis la verdad y seréis libres, dice la palabra del Señor. Y el Señor Jesús pagó ese precio. El profeta Isaías, 730 años antes de la crucifixión de Cristo, nos narra en profecía cómo iba a ser el sacrificio de Cristo. Isaías 53, versos 3 al 4. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, mire, la justicia que el Señor quiere enseñarnos viene a través de Cristo, en la gracia del Señor, el perdón de los pecados. Ahora, es menester, hermanos, que nosotros sepamos claramente
¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales Dios nos otorga el perdón? No es automático. Hay gente que cree que están predestinados para el perdón y hagan lo que hagan, soy salvos. No, hermanos. Hay condiciones. Siempre decimos, no hay bendición sin condición. Aunque no son condiciones que el hombre pone para ser salvo, pero son condiciones de Dios para darnos la salvación. Aunque es de gracia, aunque viene el Señor como en su misericordia. Él tiene su plan. Y en su plan, hermanos, está que las personas se arrepientan de sus pecados. Oseas capítulo 10, verso 12 dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho. Hacer barbecho, ¿qué es hacer barbecho? Hacer barbecho, está leyendo, es romper la tierra dura con golpes de arado y azada. En el campo espiritual es dejar que el Espíritu Santo de Dios rompa el duro terreno de nuestra necedad. Que rompa la incredulidad, la indiferencia a las cosas de Dios. Y de esa manera el hombre pueda arrepentirse delante de Dios. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 15, encontramos las palabras de Jesús, precisamente acerca del arrepentimiento. Dice la palabra así: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces mira que hay dos factores para alcanzar el perdón de Dios. Primero, arrepentirse y creer. Creer que Cristo es nuestro único y suficiente Salvador. Dice en Hechos capítulo 17, verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Noten ustedes, es un mandamiento de Dios para proceder al perdón. Ahora, la gente tiene que arrepentirse. Entonces vale la pena ver en las Escrituras qué es el arrepentimiento. Porque muchas veces la gente confunde el arrepentimiento con el remordimiento. Por ejemplo, Judas le remordió haber vendido a Jesús por 30 miserables monedas de plata. Y en su remordimiento se ahorcó. Judas no se arrepintió, sino que tuvo un remordimiento de lo que hizo. Por eso es necesario que sepamos con trasfondo bíblico qué es el arrepentimiento. Bueno, en primer lugar, el arrepentimiento, hermanos, es reconocerse pecador, un reconocimiento del pecado. El Salmo 51:3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Si nosotros queremos el perdón de Dios, debemos de saber de qué vamos a ser perdonados. Debemos saber que somos pecadores, que hemos ofendido a Dios, que hemos dado las espaldas a Dios, que hemos sido rebeldes contra Dios. Bueno, entonces hay que reconocer el pecado como parte del remordimiento. Pero también el remordimiento trae confesión de pecado. El Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Noten ustedes, miren, dos elementos muy importantes. El reconocer el pecado, somos pecadores, justo ni aun uno, todos nos desviamos cada cual por su camino, ¿verdad? Y también confesar nuestros pecados a quien, al Señor. Dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos limpia de toda maldad. Entonces, Dios es el que perdona, hermanos. Dios es el que nos otorga el perdón. El Salmo
32, verso 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dice: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿No? Usted, ahí está la condición y la bendición. La condición es arrepentirse, confesar el pecado, y la bendición es que Dios nos perdona nuestra maldad, nuestro pecado. Y un tercer aspecto que involucra el arrepentimiento lo encontramos en Proverbios 28:13. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa se aparta alcanzará misericordia. En otras palabras, el arrepentimiento es también abandonar el pecado, tener fastidio por el pecado, dejar el pecado, no practicar el pecado. Y eso es lo que Dios espera de nosotros cuando nos dice que tenemos que arrepentirnos. La segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 2 dice: porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Mire, Dios está presto a escucharnos. En la Biblia se conoce como el tiempo de la gracia, el tiempo del perdón, el tiempo de la misericordia, el tiempo donde Cristo murió en la cruz por nosotros y por su sangre bendita fuimos redimidos, curados. Por su llaga, por su dolor, por su muerte, fuimos nosotros curados. Y dice: bueno, aprovecha. Ahora es el tiempo de salvación. Yo he muerto por ti. Yo he dado mi vida para que tú seas salvo. Y ahora este tiempo es aceptable. Es ahora el día de la salvación. A veces hay gente, hermanos, que posterga sus decisiones de aceptar al Señor como único y suficiente Salvador. Y comete un error. Porque nosotros no somos eternos en un sentido sin Cristo. Morimos. Dios ha marcado un tiempo de que nosotros tenemos que morir. Y si morimos sin Cristo, dice la palabra, nos condenamos. Solo teniendo a Cristo en el corazón, habiéndonos arrepentido, habiendo aceptado su sacrificio a favor mío, bueno, puedo alcanzar salvación. El Señor dice: el que cree en mí será salvo. Y luego dice en Juan 3, 16 al 18, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es interesante, hermanos, aquí cuando dice todo aquel que en él cree, en el original está declinado el verbo creer en gerundio, y es creyendo. Es el constante sentir, el constante vivir en Cristo. No es una temporada, no es de vez en cuando, no es cuando yo creo conveniente, sino que es el creer constante que lo hace que la persona sea salva. Y el verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Miren las condiciones, hermano. A veces pensamos que la salvación es por contagio. Yo tengo una abuelita que es cristiana y yo por ella me cuelo en el cielo. No, hermanos. La persona tiene que creer, tiene que arrepentirse, tiene que confesar sus pecados. Y el Señor está presto a darnos la salvación. Pero note usted que el Señor hace énfasis en que el tiempo es
la salvación es hoy. Porque Dios sabe lo frágiles que somos, hermanos. Nosotros vivimos a la expensa a veces de la maldad de la gente. Por ejemplo, en el Ecuador, a diario son los crímenes de gente inocente. Niños mueren por la maldad de los sicarios, del narcotráfico, de los malos gobiernos, etc. Entonces no tenemos asegurada la vida. Por eso el Señor dice, la salvación es hoy. A veces cuando pienso en la salvación, a mí me acuerdo de un letrero que solían poner las tiendas en mi tiempo, en el Ecuador. Y decían, hoy no fío, mañana sí. La idea es que nunca iban a fiar porque siempre será hoy. Y postergan así la bondad de dar un crédito. Pero el Señor nos dice la salvación es hoy, porque Él sabe los tiempos. Él sabe la premura de que la persona sea salva, ¿no? Por eso nos pone algunas condiciones. Entonces, oigamos la voz del Señor y pensemos y meditemos que la mejor manera de aprovechar el tiempo es entregando nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro ser al Cristo de la gloria. Bien, en conclusión, queridos hermanos, hemos visto que los tiempos que vivimos son malos y también vivimos, como dice la palabra del Señor, en medio de una generación maligna y perversa. También revisamos la condición violenta e inmoral del mundo. Los crímenes, las guerras, los genocidios, bueno, tantas, los sicariatos, estas guerras que se establecen de que un país mata a los habitantes de otro país como que si fueran animales, hermano, sin piedad, solamente por el hecho de mantener el orgullo, mantenerse el poderío para decir, yo soy poderoso. No, no, hermano, vivimos en tiempos malos. Y también revisamos que Dios nos da sabiduría de lo alto para que el hombre mire cuál es la solución y proceda al arrepentimiento. Y Dios está dispuesto a recibirnos. Él está dispuesto a que si lo buscamos lo vamos a hallar, si lo llamamos, Él nos va a oír, ¿verdad? Deje el impío su camino y vuelva hacia Jehová, el cual es amplio en perdonar. Bueno, son bendiciones que Dios quiere otorgarnos y esas bendiciones vienen a través de Jesucristo. Él fue el factor del perdón, porque pagó con su sangre el precio del perdón de las iniquidades de nuestros pecados. Él fue a la cruz diciendo, yo pago por cada uno de ustedes. Él murió por usted y por mí. Qué gran bendición conocer a un Cristo bondadoso, un Cristo misericordioso, un Cristo que dio la vida por nosotros. Bien, permítame concluir, hermanos, con estas palabras. Dios, a través de su palabra, nos da la solución para salir de esta generación maligna y perversa y encontrar un camino mejor. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo Jesús vino a este mundo como hombre a pagar el precio de los hombres. Y en su segunda venida vendrá como juez a juzgar a los vivos y a los muertos. Y Él tiene algo muy especial para nosotros. Los que aceptan a Cristo, los que abren su corazón al Señor, Él los registra en lo que la Biblia llama el libro de la vida. Y cuando venga Él,
Solamente los que estén inscritos en el libro de la vida serán salvos. El resto recibirá el juicio de Dios por su incredulidad y su rebeldía. La palabra del Señor dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero mire, estamos en el tiempo de la gracia y Dios nos da la solución. Nos muestra el camino, nos quiere dar salvación y vida eterna. Y yo le pregunto en esta hora, hermanos, con todo respeto, hermanos, ¿cuál va a ser su respuesta a la misericordia de Dios, a la palabra de Dios? ¿Cómo va usted a responder a la bondad de Dios que le ofrece salvación y vida eterna? Si usted se arrepiente, confiesa sus pecados y se vuelve a Dios. Eso es lo que se llama en términos evangélicos la conversión, el cambio de vida, la nueva criatura en Cristo. Bien, permítame terminar, amigo y hermano, con una lectura que creo que le debe de animar. Se encuentra en el Salmo número 1, Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Querido hermano, querido amigo, hermana y amiga, que Dios bendiga su decisión para que el año 2024 sea su año donde comienza una nueva vida en Cristo. Feliz año nuevo en el Señor. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Vamos entonces a orar, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que nos ha otorgado en el 2023 y las proyecciones que tenemos en la misericordia de Dios para el 2024. Vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos infinitas gracias, Señor, porque grande, inmensa, inmensurable es tu misericordia que es para siempre, la que está atenta al clamor de tus hijos, al clamor de tu pueblo, al clamor de tu rebaño, al clamor de tu manada pequeña, Señor. Te damos gracias por cada una de las bendiciones que nos has dado en el año 23, Señor. El hecho de poder exponer tu palabra, Señor, a mucha gente, Señor, a muchos hermanos, muchas hermanas, muchos amigos y amigas, ha sido un regalo precioso de bendición y misericordia para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por la salvación que nos has dado, por la vida eterna. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu amor infinito que rendiste en la cruz del Calvario, muriendo en la cruz para nuestra salvación. Faltan palabras, Señor, para agradecerte. Cuán grande es tu misericordia. Padre, y ahora te pedimos por el año 2024, si en tu misericordia nos concedes vivirlo, Señor. Pues danos las gracias, Señor, de servirte. Ayúdanos, respáldanos, impúlsanos, protégenos, provéenos. Padre, que tu nombre sea glorificado en todo. Bendice a cada uno de las familias aquí representadas en nuestro auditorio. Bendice a los enfermos, a los necesitados y sobre todo, bendice a los que necesitan de ti en el aspecto espiritual, Señor. Que busquen primeramente tu reino, Señor, y tu justicia,
y tú añades el resto, Padre. Bendice este año, Señor. Bendice nuestros países. De manera especial te pido por el Ecuador, Señor. Un país que está prácticamente terminado, está acabado, Señor. Tanto económicamente, como moralmente, como espiritualmente, Señor. Y solo tu gracia, Señor, nos permite que de alguna manera tu palabra llegue, Señor. Tu palabra que es viva y eficaz. Ese evangelio que no nos avergonzamos, porque es poder tuyo para salvación, Padre. Bendícenos en este año. Bendice a cada familia y sobre todo a los amigos que tomen una decisión. Esa decisión que tú dices que debe ser hoy, porque mañana puede ser muy tarde. Bendice tu palabra, despeja su mente, su corazón, y que tu Espíritu Santo toque los corazones y penetre con tu palabra a lo más profundo del ser. Gracias, Señor, por lo que has hecho y por lo que harás. Te lo agradecemos y te damos infinitas gracias en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro santificador, nuestro sanador y nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, que pronto viene en gloria a reinar. En nombre de Él te damos gracias. Amén. Bien, queridos hermanos, que el Señor los bendiga y, como siempre decimos, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que el Señor nos ve. Hasta pronto, hermanos. Que el Señor los bendiga. Siempre tengo problemas en apagar esto.